Buen día, nuevamente con ustedes en Alerta Legislativa para comentar algunos de los proyectos que han venido ingresando al Congreso. Básicamente, en esta oportunidad vamos a tratar en primer lugar de dos proyectos que son de naturaleza laboral. En un proyecto lo que se plantea es la nulidad del despido sin causa. Como recordaremos, anteriormente cuando había estabilidad laboral, los despidos solamente eran basados en ciertas causales. Con posterioridad, el decreto legislativo 728 establece un despido sin causas, pero en este caso hay una indemnización que pagará al trabajador por haberlo despedido sin ninguna causal, por voluntad propia. ¿Qué se propone en este caso, en este proyecto de ley? Eliminar el despido sin causa. ¿A qué conlleva esto? Sencillamente, nuevamente, al sistema de estabilidad laboral, un sistema que en la actualidad y con un mercado abierto, en un momento que necesitamos flexibilización laboral, no ayuda en mucho al tema del desarrollo y al tema de inversión en el país. Otro proyecto, si bien no igual, pero va en la misma línea, es un proyecto de ley que establece una protección contra el despido arbitrario, el mismo despido arbitrario que hemos hablado hace un rato, vacaciones y CTS para los trabajadores a tiempo parcial, que no puede ser más de 20% en una empresa. Se establece que en estos casos tampoco puede despedirse sin causal a los trabajadores que trabajan a tiempo parcial. Es decir, con estos dos proyectos estaría consolidándose nuevamente la estabilidad laboral en el Perú, cosa que ya no está contemplado ni constitucionalmente como lo estuvo en la Constitución de 1979. Otro proyecto de ley interesante es un proyecto de ley sobre lo que conocemos comúnmente como drones, y que son aeronaves no tripuladas. Algo interesante en este proyecto que me parece que habría que pensar es la prohibición, por ejemplo, que estos drones, estos pequeños aparatos que se utilizan para filmaciones, para fotografía, en fin, para diferentes temas, se les prohíbe sobrevolar sobre espacios urbanos. Esto es complicado porque si no puedes volar en espacios urbanos en drones para hacer tu trabajo, ¿dónde va a volar? En desiertos. Quizás habría que revisar un poco este tema. Entendemos sí los temas de seguridad nacional, los temas de que no se puede estar violando la intimidad, en fin. Pero de ahí a hacer una prohibición a que estas aeronaves no tripuladas vuelen sobre espacios urbanos, creo que hay mucho trecho. Otro proyecto muy sui generis es uno que obliga a todas las instituciones públicas y privadas a tener desfibriladores a disposición del público. Es decir, como tener un extintor, un desfibrilador en cualquier espacio público o privado. Algo bastante complicado. ¿Cómo vas a tener un desfibrilador? Necesitas básicamente a un profesional de la medicina que te aplique una carga en un desfibrilador. No es como tener un extintor o cualquier artefacto parecido. Creo que este tema hay que pensarlo muy bien. Entendemos la intención, entendemos que hay mucho infarto y todo, pero no puedes tener, porque la consecuencia lógica de obligar a una institución privada a tener desfibriladores es que también necesitas tener un doctor parado al lado. Es como si tener un bombero estacionado al costado de un extintor o de una manguera contra incendios. Algo me parece que no guarda mucha lógica. El otro tema bastante interesante es un proyecto de ley que tiene que ver con el tema de donaciones. ¿Qué ocurre? En algunos países del mundo, Estados Unidos y varios países, las empresas que tienen productos defectuosos porque salió mal el etiquetado, porque no tuvo la cantidad necesaria de alimentos, empresas de alimentos me estoy refiriendo, no tienen valor comercial estos productos, o sea, no pueden sacarlo al mercado por estos defectos que tienen, pasan como merma. ¿Qué ocurre? El Estado o diferentes fondos son los receptores de estos productos alimenticios que son aptos para consumo humano, pero tienen defectos, algunos defectos que los hacen inviable que sean sometidos al comercio. Y a cambio el Estado lo que hace es le da algún beneficio tributario o un crédito fiscal por la donación que hacen estas empresas. En el Perú el año pasado se pretendió hacer algo similar. Sin embargo, en último minuto, pese a que llegó al Pleno un proyecto de ley que tenía la naturaleza específica que nosotros estamos indicando, hicieron un cambio. Y en último minuto lo dijeron es que está bien, en el Perú también hay un crédito fiscal contra el impuesto a la renta, pero solamente se aplica si la empresa está en pérdidas. Pues sin lógica. Si una empresa está en pérdidas, ¿cómo te va a donar? Es una locura. Entonces hay un error que creo que hay que corregir, que es lo que este proyecto pretende corregir. Corregir eso para que todas las empresas en realidad puedan donar
y empresas como Cáritas y los programas sociales puedan verse beneficiados con estos productos. Que valgan verdades, son como crédito fiscal, no te reconocen total, es hasta un porcentaje máximo, no es que te puedes exonerar totalmente de impuesto a la renta, en fin. Pero me parece que es un proyecto digno de estudio y que debería tener viabilidad. Otro proyecto delicado que recuerdo hace algunos años se trató en el Congreso era el tema de la disparidad que existe en los sistemas remunerativos respecto a los trabajadores de una empresa y de la empresa tercerizadora. Mientras un trabajador de la empresa, en planilla de la empresa, prácticamente gana, por decir, 100, un trabajador de tercerizado gana 50, por decir. Entonces, lo que pretende este proyecto es uniformizar. Pero ojo, hay un error de concepto en estos casos. Se confunde a la empresa tercerizadora como si fuera parte de la empresa que está contratando a otra empresa. Es un trato comercial entre empresas. Por lo tanto, los criterios remunerativos, las condiciones laborales son independientes una de la otra. No puedes asimilar a una empresa que ha contratado a todos sus trabajadores. Sería ilógico, pues no solamente serían tercerizadas. En cualquier empresa que contrata a otra persona vía servicios no personales, por decir, tendría que también equiparar a sus propios trabajadores. Entonces no tiene mucha lógica. Yo recuerdo que se presentaron estos proyectos y casualmente por estas carencias fue que nunca se aprobó. Lo han vuelto a presentar y será motivo de que lo vuelvan a analizar. Otro tema interesante es, recordarán que hace unos días se aprobó un decreto legislativo con como lo reiteramos, una tibia simplificación administrativa que, a decir del primer ministro, será complementada con otro decreto legislativo con procesos de simplificación administrativa mucho más profundos. Estamos seguros que si ello se da, en realidad le daremos más fuerza y más potencia al tema de simplificación administrativa, que es una exigencia no solamente de la ciudadanía, es un tema que tiene que ver con competitividad país, en fin. Entonces, este proyecto hay que revisarlo porque lo que pretende este proyecto es derogar algunas de las disposiciones que están contenidas en el decreto legislativo que acaban de aprobar, o algunas que tienen naturaleza laboral. Es decir, ha salido hace una semana, 2 semanas, creo, el decreto legislativo, y ya hay un proyecto en el Congreso que pretende derogar algunas de sus disposiciones. Habría que analizar bien este tema, estudiarlo bien, no parece que guarde mucha coherencia en el tema normativo, pero revisémoslo. Y un último proyecto que vamos a revisar es uno que pretende regresar al sistema de aplicación del impuesto selectivo a la cerveza como estaba hasta, si mal no recuerdo, hasta el año 2013, en el cual se aplicaba sobre el precio del producto un 30% y ese era el impuesto selectivo al consumo. Los argumentos son varios, sin embargo me parece que los más importantes que recoge este proyecto es primero que el cambio que se hizo en aquel momento pretendía supuestamente reducir la externalidad negativa, que es los efectos negativos que trae el consumo de las bebidas alcohólicas. Sin embargo, señala el proyecto, eso no ha ocurrido, al contrario, ha seguido aumentando el consumo de alcohol ilegal en el país y el alcohol en menores de edad inclusive. Y el otro argumento es que constituye una barrera a la competencia por precios. Recordarán ustedes que hace unos años había mucho CD pirata en el mercado. Y es que la diferencia entre el precio de un CD formal era más o menos de 40 soles respecto a uno informal que costaba 5 soles y hasta un poco menos, o 10 soles. ¿Qué se hizo en aquel entonces? Se pusieron de acuerdo y los precios del formal comenzaron a bajar, de los CDs legales, bajaron hasta precios, inclusive hoy encuentran hasta 9 soles. Entonces, como el margen entre el producto ilegal o informal o falsificado y el real es tan pequeño, la gente prefiere gastar 4 o 3 soles más y comprar un original. Eso es más o menos el esquema que ocurre en el tema de los alcoholes. En el tema de las bebidas alcohólicas siempre existe un rango entre el ilegal y la bebida de menor costo, de menor grado alcohólico. No puede ser muy largo el trecho. Mientras más lo extiendes, o sea, mientras más caro es el producto más popular, que en este caso es la cerveza y de menor grado alcohólico, porque tiene hasta 6 grados, mientras más alejas del precio de la bebida ilegal más barata, que puede ser de contrabando, puede ser adulterada, es peor. La gente que no tiene menos recursos, conforme sube el precio del producto legal, comienza a bajar y caer hacia el mercado ilegal y consumir alcoholes ilegales, con las consecuencias que todos sabemos, favorece el contrabando,
las enfermedades por consumo de bebidas alcohólicas. Entonces, ese es otro de los argumentos que pretende combatir este proyecto. Esperamos que sea analizado. Estuvo el periodo pasado un dictamen favorable en la Comisión de Defensa del Consumidor y hoy día todavía no se deriva de comisiones, será materia de un debate y quizás lo analicemos más adelante, porque tiene que ver también con un tema. Recordarán cervezas, hicimos en algún momento un informe sobre el tema de concentración a propósito de la fusión Ambev-Sabmila. Lo veremos más adelante y analizaremos nuevos proyectos. Nos vemos hasta la siguiente edición.